Saludos, apreciados Javerín, bienvenidos sean una vez más a una exposición más de su programa Yahad, en el cual tenemos como objetivo tratar temas de contexto que sea interesante no solamente para nosotros como movimiento, sino que también pueda arrojar luz para aquellos que tienen nuestros mismos principios, nuestras mismas ideas, aunque no compartamos del todo. Así que la temática siempre va a girar en torno a Israel, la Torá, Mashiach. Pero en esta ocasión estamos desarrollando una serie muy interesante a la cual hemos titulado Explorando los sellos de los emisarios. Vamos a analizar el texto en contexto de los hechos. Y como de costumbre, para lograr el éxito de este programa, nos acompaña nuestro apreciado maestro Immanuel Ben Efraim. Muchas gracias, Rabbi Agdiel, y sobre todo gracias a nuestra principal fuente de motivación. Todos aquellos que nos visitan, que están presentes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, muchas gracias por ser consecuentes y estar todas las semanas compartiendo con nosotros. Así es. Gracias a todos. Pues bien, continuamos con esta temática. Nos encontramos básicamente en el capítulo 4. Recuerden que hemos dividido esta serie de charlas basados en un contexto geográfico. Estamos tratando la temática que se ha desarrollado en Jerusalén en el primer siglo. Y Josué se ha ausentado físicamente entre sus discípulos. Y ahora son estos, los discípulos, los que están transmitiendo el mensaje del Mashiach. Para crear contexto, antes de comenzar a leer, quiero recordarles que todo lo que estamos tratando y trataremos el día de hoy ha comenzado tras la sanidad de un hombre cojo, y la sanidad fue en el nombre de Josué de Nazaret, el Mashiach, literalmente el ungido, y esto no olvidemos que significa en el primer siglo el rey de Israel. Así que esto ha tomado lugar, esta sanación, este milagro, este portento, nada más y nada menos que en el propio Beit HaMikdash. Así que aprovechando esta ocasión, los discípulos de Josué, los más destacados, Shimon, Kefá y Yohanan, comienzan a exponer un discurso en propio Beit HaMikdash y hablan de Josué respecto a su mesianidad. Lo identifican como el siervo que asiste al pueblo de Israel. Lo identifican también como el profeta, pero también, sobre todo, como el rey divinamente elegido. Así que esto ha causado un gran, digamos, llama la atención de todas las personas, no solamente de los que puedan estar de acuerdo con ese planteamiento, sino sobre todo de aquellos que están teniendo el control del templo. Me refiero a el partido de los saduceos. Y así que leímos en las charlas anteriores que el jefe de la guardia del Beit HaMikdash, entre ellos Kohanim y también Tzadokim, saduceos, se enojaron en gran manera contra Shimon Kefá y contra Yohanan, porque estaban enseñando al pueblo que en Josué había tomado lugar la resurrección. Claro, un tema chocante para los saduceos. Así que leímos cómo le echaron mano, es decir, lo tomaron bajo custodia, no pudieron tratar el caso porque ya era muy tarde y lo dejaron para el día siguiente. En ese día siguiente, el autor nos informa de la presencia de Hanán, Anás en español, también está Cayafa o Caifás en español, y todos los más destacados que pertenecían a las familias de los principales Kohanim. Estos los interrogan, o sea, a los discípulos de Josué, preguntando acerca de la fuente de autoridad. ¿Quién está detrás de esto que ha sucedido? Shimon Kefá aprovecha la oportunidad delante del Sanedrín. Ya hablamos de la estructura del Sanedrín en el primer siglo, en la semana anterior. Así que, aprovechando esta oportunidad, Shimon Kefá dijo: sepan todos ustedes que a Josué, y lo llama el ungido, implicando que Josué es el rey de Israel por designio divino, dice: ustedes lo crucificaron. Está culpando a la casta sacerdotal
compuesta por saduceos, encabezada por Hanán y Cayafa. Los culpa a ellos claramente de lo sucedido con Josué, pero dice que además es el Todopoderoso quien ha resucitado a Josué. O sea, Josué mismo, él no se resucitó a sí mismo, sino que hay alguien que es el Todopoderoso que atiende a su siervo, que le da honra a su siervo y lo ha resucitado entre los muertos. Por supuesto, esto enfada mucho más al partido de los saduceos y entonces los líderes, estos saduceos, se ven en una disyuntiva, porque en efecto se sienten ofendidos como líderes, pero el pueblo ha presenciado la sanidad de este hombre, del cojo, y entonces no saben qué decidir, así que a fin de cuentas, simplemente los saduceos, liderados por estos líderes corruptos al servicio de Roma, simplemente les advierten, pero bajo amenaza, que no hablen a nadie más acerca de Josué de Nazaret. Y hoy entonces vamos a ver cuál es la respuesta de los discípulos de Rabí Josué ante estas autoridades en el Sanedrín. Así que vamos a colocar entonces, como de costumbre, en la pantalla las notas para darle la lectura apropiada. Muy bien. Les recordamos también a todos los presentes que pueden ir elaborando preguntas sobre la temática en el chat de Facebook. Y si son acorde a la temática y el tiempo lo permite, con todo gusto la responderemos. Si no, la dejamos para una próxima reunión. Son muy importantes sus preguntas. Sección 2.14. Kefa y Hanán salen del Sanedrín tras ser amenazados. Está escrito entonces: los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran acerca de Yehoshua. Pero Kefa y Hanán replicaron: juzguen si es justo, según el juicio del Todopoderoso, obedecerlos a ustedes antes que al Todopoderoso, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, no hallando de manera de castigarlos por causa del pueblo, después de amenazarlos otra vez, los soltaron, porque todos se saltaban al Todopoderoso por lo sucedido. El hombre que había sido sanado tenía más de 40 años. Bueno, esta lectura justamente viene en seguimiento de lo que estudiamos la semana pasada. Le quiero ratificar a todos los que nos siguen que esta traducción del Códice Sinaítico en español justamente tiene notas que son muy importantes. No se mencionan durante el desarrollo de estas charlas. Aquí solamente mencionamos tópicos generales y algunos tópicos que aclarar. Pero si ustedes quieren profundizar en el texto, por ejemplo, aquí tenemos una nota que dice que ellos hablaban acerca de Yehoshua y literalmente dice Veshen en nombre, y justamente se explica el hebraísmo de lo que quiere decir, ya que lamentablemente por aparecer mucho en nombre de en textos hebreos, se han levantado posturas de que realzan de que todo se tiene que hacer en nombre de, y obviamente el significado de esto es mucho más profundo y más práctico que crear una doctrina alrededor de una frase como si fuese una oración mágica en el nombre de Yehoshua. Les invito a adquirir esta obra y justamente ver la riqueza de hebraísmo que tiene. Bueno, Rabí, para tocar unos temas más profundos y no playarnos en las notas que están al alcance de todos, veníamos hablando de que lo que era la institución conocida como el Sanedrín y cómo los levitas y los sacerdotes eran la máxima autoridad del pueblo. Obviamente, nos gustaría que usted nos hablara sobre los intereses políticos que tenían los saduceos, pero también aquí hay algo mucho más profundo que quizás un lector simplista o alguien con prejuicio, que siempre vamos a encontrar personas que quieren objetar y dañar la imagen de los primeros discípulos de Rabí Yehoshua, dirían lo siguiente: pero Abdiel, tú nos dijiste la semana pasada que la máxima autoridad instituida para el pueblo era el Sanedrín por los Kohanim. Por lo tanto, esto tiene autoridad oraita, es autoridad de la Torá. ¿Por qué los discípulos desobedecen al Sanedrín? ¿No significa esto que es un movimiento rebelde a la Torá? ¿Quién nos habla de esto, Rabí? ¿Qué intereses políticos tenía estos saduceos
¿Y por qué los discípulos desobedecen al Sanedrín? ¿No podía ser esto entonces la evidencia de que estamos ante unos rebeldes a la Torá? Excelente observación. Dado que son dos preguntas bastante profundas, voy a enfocarme primero en la primera pregunta que realizas. ¿Cuáles son los intereses políticos de los saduceos? Luego quizás expones también tus comentarios, apreciaciones. Entonces, luego pasamos a esa segunda pregunta, que es obviamente un seguido de esta primera, que aparenta una contradicción, como bien decía. Si son la autoridad, ¿por qué los discípulos no acatan el dictamen de ellos? Interesante. Bien, respondiendo entonces a la primera pregunta, los intereses políticos de los saduceos, básicamente yo diría que es un solo interés, pero se puede subdividir en tres. El objetivo básico es el interés por el poder, mantener el poder. Ahora, recuerden, estamos hablando de Israel. ¿Cuántos poderes existen básicamente en el Israel teocrático? Siempre han existido básicamente tres. Primero es la tierra de Israel. ¿Quién la controla? Esa está en manos de los reyes de la dinastía davídica. Pero también tenemos el templo, el Bet HaMikdash. Esto está en manos de los Kohanim, de los sacerdotes descendientes de Aarón. Y luego tenemos la Torá, que también, según el texto de la Torá, está en manos de los Kohanim. Tenemos entonces a tres poderes en Israel: la tierra, el templo y la Torá. Ya sabemos que por designio divino, el templo, la Torá, les pertenecen a los Kohanim. Les pertenecen, quiero decir que ellos son los que ofician, tienen autoridad sobre estos dos, digamos, poderes. Pero ¿qué pasó antes del primer siglo? ¿Quiénes son los judíos que están gobernando en la tierra de Israel? ¿Quiénes tienen el control de la tierra de Israel? Nada más y nada menos que Kohanim. ¿Recuerdan qué pasó antes del primer siglo? Más o menos tenemos el evento de Hanukkah. ¿Recuerdan? La familia Hashmonea o los Macabeos, ellos son de la dinastía sacerdotal. Vienen de la línea de Aarón, pero ellos no solamente tuvieron esa capacidad de triunfar contra el mundo pagano, temporalmente al menos, recuperar el templo, pero con el paso del tiempo, aquella dinastía gloriosa, Hashmonea, se corrompió. Por lo tanto, quisieron también tener autoridad o poder sobre la tierra de Israel. Por lo tanto, se constituyeron ellos mismos como los reyes de Israel. Y comienza entonces la dinastía Hashmonea a gobernar como reyes en Israel. Y yo creo, esto es una suposición de mi parte, bien sustentada, pero es una suposición, que es basado en esa decisión que hace los sacerdotes de la dinastía Hashmonea, que desean también gobernar, cuando comienza a existir una división y formarse entonces ya los saduceos y los fariseos y los Benei Zadok, o los miembros de la comunidad en Qumran, porque se sienten traicionados por estos sacerdotes. Así que recordemos que no todos los sacerdotes son saduceos o eran saduceos, pero sí todos los saduceos vienen de familias sacerdotales. En otras palabras, los sadokim, los saduceos, es un partido sociopolítico dentro de los sacerdotes. El sumo sacerdote en aquella época, recuerden, bajo la bota, por así decirlo en términos modernos, bajo la bota romana, el sumo sacerdote era elegido por los dirigentes romanos, o sea, por intereses políticos. Los saduceos tenían que jugar el juego de la política con los que los tenían oprimidos. Por ejemplo, el propio Hanán, mencionado en esta literatura, principal de los Kohanim, ofició como Kohen Gadol en el año 6 al año 14, y esto fue por el gobernador sirio, o sea, un gobernador romano en Siria, porque Judea en aquel momento estaba sometido bajo el gobierno sirio. Quirinos,
Tenemos entonces en el año 18 de la era común, estoy hablando, hasta el 36, quien estuvo como Cohen Gadol, o sumo sacerdote, fue Caifás, pero no porque el pueblo eligió a Caifás, o no porque los Coanim decidieron a Caifás, o decidieron por Caifás, mejor dicho, sino porque el procurador Gratus, procurador romano, eligió a Caifás. Eran líderes religiosos y políticos. Hay veces pensamos en términos modernos que el sacerdote únicamente se encarga de la religión. No, en el primer siglo, en esta estructura judía, también el sacerdote juega un papel político. Un ejemplo claro, entre los hijos de Hanán, Anás en español, se encontraba uno llamado Hanán ben Hanán. Era el menor de los 5 hermanos. Pues él ofició un corto tiempo como sumo sacerdote, claro, porque fue elegido por los líderes romanos, pero tras haber oficiado, él no se retiró, no, él continuó y utilizó, de hecho, Hanán ben Hanán, utilizó su poder político, su figura religiosa también para incitar al pueblo a luchar contra los celotes. Recuerden, los celotes querían que Roma saliera de Judea, pero los saduceos, este partido saduceo, no le convenía mucho por sus intereses políticos, por mantener su vida y su estatus social. Así que Hanán ben Hanán, luego de ser depuesto del oficio de sumo sacerdote, utilizó su poder y de hecho estructuró un grupo de hombres armados. Fíjense la capacidad que tenían, tanto política como religiosa. Finalmente, Josefo, el historiador judío, nos dice que muere este Hanán ben Hanán en el 68, asesinado por idumeos que habían sido contratados por los celotes. Por lo tanto, la propuesta que están haciendo los discípulos de Josué, y aquí traemos el contexto del por qué, la propuesta de que hay un rey de la dinastía davídica, y este no es de la dinastía Hashmonea, para nada les simpatiza a los saduceos, y este es el contexto, es decir, la visión de los saduceos en que ellos deben estar entendiendo lo que quieren hacer los nazarenos o los naxratim. Cuando los talmidim de Rabbi Josué dicen, Josué es el profeta, está implicando, tienen que acatar el designio divino de haber elegido a Josué como profeta, pero no solamente como un profeta que es menester obedecerlo, ya hablamos en la semana anterior, sino que en contexto mesianista lo identifican como el descendiente de David, elegido por designio divino. Así que tenemos entonces, para concretar la idea, los líderes saduceos no quieren problemas con Roma, desean perpetuar su vida lujosa. El levantamiento de un rey davídico sería, desde el punto de vista de ellos, el fin de su estatus político-social, porque ellos son corruptos en su esencia. Así que, en efecto, tomó lugar esto. Cuando toma lugar, tras la revuelta de Bar Kokhba en el año 135, ¿qué sucedió? Desaparece de la historia judía el partido de los saduceos. Sin templo no hay saduceo, y curiosamente tampoco Benei Zadok, los miembros de la comunidad en Qumran, porque ambos eran sacerdotes. Esa era su función básica y esencial. Así que sin templo quedan desaparecidos, y se comprende entonces por qué ellos no quieren que se anuncie o que se hable respecto a Yehoshua. Sí, como cualquier imperio que entra a controlar un territorio, pacta siempre con los líderes. Tú vas a encargarte de que haya paz, no haya rebeliones, y tú vas a mantener tu cuota de poder. Entonces vemos que los saduceos estaban manteniendo justamente su poder, y cualquier mesías, líder, rey de Israel que se levantara bajo la bandera de reino teocrático, para ellos era una amenaza. Y esto no nos debe sorprender, porque la historia de la humanidad está llena de este tipo de eventos. Entonces, bajo este preámbulo, Rabí, y recordando la segunda pregunta, y en vista de lo que hemos visto, se podría acusar a los discípulos que al no obedecer
lo que el Sanedrín les estaba recomendando se estaban rebelando contra la Torá, o qué premisa o qué jurisprudencia podía se haberse desarrollado aquí bajo la óptica de los discípulos de Rabbi Yehoshua para poderlos comprender. Porque como les dije, un lector simplista o una persona que quiera tomar este texto para dar una imagen negativa a los discípulos de Rabbi Yehoshua puede quizás argumentar este tipo de situaciones. ¿No obedecen al Sanedrín? ¿Por qué? Sí, primeramente quiero aclarar que siendo ellos la autoridad, no olvidemos que están ellos ahí como autoridad porque Roma lo ha decretado así. Si Roma no estuviera allí, la realidad quizás fuera otra. El Sanedrín estuviese compuesto por otros. Así que vamos a partir de esta idea. Son la autoridad en Israel en ese momento, por lo tanto, tienen toda autoridad para detener a quienes ellos deseen. Y es lo que ha tomado lugar. Discípulos no han luchado, no se han enfrentado físicamente contra ellos. Fueron arrestados y ellos dejaron que fuesen arrestados. Ellos están obligados por decreto de ley romana a asistir bajo este Sanedrín, pero la autoridad está corrompida. No es que todos los miembros del Sanedrín, escuchen, hay que hacer esta distinción, no es que todos los miembros del Sanedrín fuesen corruptos, pero quien tiene la mayor autoridad, esto es el Cohen Gadol. En este momento era Cayafa, y también estaba Hanán por intereses políticos, porque él fue el que inicialmente ofició como Cohen Gadol antes de Cayafa, y luego los 5 hijos de Hanán también oficiaron, así que podemos comprender cómo él seguía el juego, la simpatía con Roma, y críticas de ellos no solamente existen en el Talmud, sino también en los escritos de Josefo, aunque Josefo también alaba de cierta manera a algunos de estos 5 hermanos que oficiaron, pero en esencia no son, digamos, buenas personas desde el punto de vista mayor del pueblo judío. De hecho, más adelante en el capítulo 23 leeremos otro sumo sacerdote. Estaríamos hablando ya a partir del año quizás 40, 50, donde ofició alguien llamado Hananía ben Nebai. ¿Recuerdan cuando Shaul es llamado ante el Sanedrín y Shaul es golpeado en la boca? Precisamente Josefo hace una crítica muy debida a este sumo sacerdote, Hananía ben Nebai, y dice que era una persona de carácter despreciable. Estamos hablando del sumo sacerdote establecido por Roma. Dice además Josefo que se apoderaba para uso propio de los diezmos que deberían haber sido distribuidos para sacerdotes ordinarios, y que además dio grandes sobornos, perdonen, tanto a romanos como a judíos. Así que el líder de este Sanedrín está corrompido. Por ello es que los talmidim no se sujetan al decreto de este Sanedrín. La pregunta es, como bien dice Immanuel, es muy lógica la pregunta, pero si la Torá está estipulado que se siga el dictamen de los sabios de la Corte de Justicia, del Gran Sanedrín o del Beit Din Agadol, no te puedes apartar ni a derecha ni a izquierda, dice el texto de la Torá. ¿Por qué los Naxratim en el primer siglo aparentemente están violando la Torá? Se les ha dictaminado algo y ellos están diciendo, nosotros no vamos a acatar la sentencia de ustedes. Les dicen, no hablen más respecto a Yehoshua, y vamos a ver que ellos dicen, pues vamos a seguir hablando. Están entonces contradiciendo la Torá. Si vemos el contexto en el que la Torá establece a los jueces dignos de decretar sentencia, y que esa sentencia estaría validada por el propio Hashem, también se dan exigencias. Por ejemplo, les traigo las citas de Éxodos 23. Dice, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Cuando traiga un pleito a la corte, no puedes pervertirlo. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable.
A mi mente, no sé a ustedes, pero a mi mente me está viniendo el juicio que hizo Cayafa, Hanán contra Yehoshua. Trajeron a testigos falsos para que dijesen mentira en contra de Yehoshua. ¿Con qué objetivo? De crear una sentencia de muerte para que desapareciese de Israel este potencial, en sus ojos, rey de los judíos. También dice la Torá: no aceptarás soborno, porque el soborno ciega la vista clara y pervierte las palabras del justo. Así que lo que hicieron con Yehoshua de Nazaret, Cayafa y quienes lo apoyaron, no fue la excepción de la regla, era la regla de estos líderes corruptos. Ellos no cumplían con los estándares de la Torá para ser los jueces de Israel. De hecho, Israel no los había elegido, habían sido elegidos por los que pisoteaban el suelo judío. Por ello es que los talmidín dicen claramente: juzguen si es justo, según el juicio del Todopoderoso, obedecerlos a ustedes antes que el Todopoderoso, implicando que ustedes no están bajo autoridad divina. Por supuesto, como decía Emmanuel, ahora viéndolo como queriendo atacar a los discípulos de Josué, se pudiese decir: pero no obedecieron a los líderes de Israel. Pero tenemos que ir a lo que está sucediendo en aquel primer siglo. Los judíos sabían que estos líderes eran una farsa, que eran unos corruptos. Así que los únicos que se veían a sí mismos como autoridad de Cohen Gadol eran ellos mismos y, digamos, las autoridades romanas. El resto del pueblo sabía que ellos eran una farsa, que no eran gente piadosa, pero de alguna manera tendrían que traer los temas, los pleitos a la corte en el Sanedrín. O sea, era inevitable ir al Sanedrín, pero sabiendo que el dictamen de ellos quizás no iba a ser según el decreto divino. Y esto le daba, yo creo, las cartas de justificación a los discípulos para hablar de cierta manera. Un detalle curioso es que el término Cohen Gadol, que es el término bíblico para el sumo sacerdote, no figura en el texto hebreo de Mateo. Lo que figura es Gadol HaKohanim, que se puede traducir como el principal de los Kohanim. O sea, desde mi punto de vista, los autores, en este caso del texto hebreo de Mateo, en esta tradición que se registra en lo que se llama Toldot de Josué o Mateo en hebreo, la tradición allí registrada trató de opacar este título bíblico, Cohen Gadol, para identificar al que oficiaba como sumo sacerdote. Simplemente le llamaban el principal de los Kohanim. Excelente. Usted mencionaba entonces justamente que había tres poderes: la tierra, el templo y la Torá. Entonces yo, mientras que usted explicaba, me imaginaba que como por encima de todo eso está la Torá, así que tanto quien administra la tierra y quien administra el servicio del templo tiene que subordinarse a la Torá. De lo contrario, estaría por su propio alejamiento de los principios que la Torá determina para que pueda ejercer dicha autoridad, le estaría la misma Torá quitando la autoridad. Y por lo tanto, los discípulos responden muy bien: es necesario seguir primeramente al Todopoderoso. Y si ustedes creen que lo que estamos haciendo no es así, y ellos entonces tuvieron que dejarlo ir porque verdaderamente la Torá estaba respaldándolos a ellos. Y yo creo que esto lo tenemos que aplicar hasta en nuestros días. Hoy en día, así como esa pseudo-sanedrín inventado en el talmudismo, o como cualquier autoridad que legisle nuestras comunidades o nuestras casas de estudio, todo tiene que ser avalado por la Torá. Un juicio justo, personas rectas, coherencia a la Torá. Y de esa manera sabemos que ese juicio es del Creador, del Todopoderoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque va acorde a la Torá. Es una fórmula sencilla, pero quizás a veces las estructuras religiosas las opacan y comenzamos a pervertir incluso hasta los juicios. Yo creo que es algo muy bonito porque los discípulos nos están mostrando justamente ese temor y ese apego a la escritura, y que una práctica, a pesar de que estás yendo contra una estructura que tiene poder, se está respaldando al Creador y allí tú no debes temer. Así que nuestra identidad
nuestras posturas, nuestro Mashiach está respaldado por la Tanaj, por el Creador. Y no nos debe hacer tambalear que ciertas estructuras no acepten dicha autoridad. Rabí, si quieres seguimos con el punto 2.15 como para no explayarnos tanto en el tema. En este punto 2.15 se titula Tefilá, a regresar Kefá y Yohanan. Cuando Kefá y Yohanan quedaron en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que les había dicho los principales Kohanim y los dirigentes. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz al Todopoderoso y dijeron: Soberano, tú que hiciste el cielo y la tierra, mar y todo lo que en ellos hay, que por influencia divina y por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinó la gente e hizo planes sin sentido? Se presentaron los gobernantes de la tierra reuniéndose contra el Eterno y contra el Rey de Israel que él escogió. Pues de verdad, en esta ciudad se reunieron Ordos, Antipas, Pontios Pilatos y la gente de Israel contra Yehoshua, tu siervo escogido, a quien declaraste Rey de Israel. De esta manera, ellos hicieron lo que tu poder y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pues bien, oh Eterno, considera sus amenazas y permite a tus siervos comunicar tu mensaje, sin temor alguno, mientras extiendes tu poder, hasta que haya sanidad, señales y prodigios por medio de Yehoshua, tu siervo escogido. Cuando acabaron la tefilá, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos de la influencia divina y exponían abiertamente el mensaje del Todopoderoso acerca del reino teocrático y de Yehoshua, Rey de Israel. Wow, esta lectura de verdad que tiene gran relevancia. Yo les invito a todos a volverlas a leer, sobre todo como los discípulos comienzan a citar las escrituras, y justamente quiero realzar esto, Rab. Están citando a Salmos, están diciendo, como dijo nuestro padre David. Entonces, sería bueno volver a explicar. ¿Hay una profecía para los días de Yehoshua o es una repetición, como hablamos de Nebuá, de elementos similares en esos tiempos? Correcto. Como bien dices, se trata de una repetición de eventos, pero lo que pasa es que el lector occidental desconectado de las costumbres del pueblo judío, pues cada vez que se ve que se cita unas palabras del Tanaj, de la Biblia hebrea, piensa que es porque allí se escribió algo que iba a tomar lugar en el futuro. Y aunque obviamente existen profecías de esta índole, no todo lo que se cita tiene el objetivo de crear esta implicación de que se escribió para que se cumpliera en nuestros días. No necesariamente. La idea es la siguiente, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, así que lo resumo lo más breve posible. La idea es que muchos de los eventos en la vida de David se repetirán en su descendiente destacado, el Mashiach. No olvidemos, creo que en el capítulo 1, donde se hizo mención de Yehudá Iscariote, ¿recuerdan? Donde Shimon Kefá hizo una cita del libro de Salmos y la empleó para describir la actitud de Yehudá Iscariote y para narrar el evento en que había tomado lugar todo lo que siguió después, o sea, con la muerte de Yehuda. Entonces, Shimon Kefá, o el autor que compone el libro de Hechos, hace uso del libro de Salmos porque la mayoría de los salmos los escribió David y los escribió por influencia divina, es decir, inspirado por Ruach HaKodesh. Así que era usual que los judíos en la antigüedad vieran en la vida de David patrones que se iban a repetir en el rey elegido por designio divino, del cual David era una imagen. Así que de la misma manera en que David tenía unos enemigos, hace una comparación Shimon Kefá con Yehudá, siendo un enemigo de Yehoshua en aquel momento en que lo entrega a las autoridades saduceas. Y lo mismo sucede en este caso, donde Shimon Kefá, curiosamente,
según el autor de Hechos, vuelve a emplear el libro de Salmos, en esta ocasión el capítulo 2, para hacer referencia a algo que tomó lugar con Josué, pero que previamente había ocurrido algo muy similar con David. Ahora, esto no simplemente lo digo yo, sino que también el Talmud, de hecho, en el libro Hechos de los Emisarios, se encuentra la nota al pie de la página, como este salmo en el capítulo 2 es percibido también en contexto mesianista, es decir, a David en su vida, en enfrentamiento con sus enemigos, con los filisteos, etcétera, etcétera, le ocurrió algo, pues al Mesías le ocurrirá igual. Por lo tanto, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Berajot 7, página 7b, se hace alusión a este salmo en contexto mesianista. Por esto es que, fíjese, el contexto dice, siguieron entonces ellos hablando del mensaje del Todopoderoso, el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Acerca del reino teocrático. ¿De qué es ¿cómo decirles? La conexión sigue siendo davídica, el reino davídico, el reino teocrático. Acá, curiosamente, quiero hacer esta aclaración bien rápido, y es porque quizás muchos pudieron observar que en las notas, voy a rápidamente a compartirlo en pantalla. Perdonen. Ustedes pueden ver acá que existe un entre corchetes. El mensaje que exponían abiertamente era el mensaje de Dios, el mensaje del Todopoderoso. Pero entre corchetes dice acerca del reino teocrático y de Josué, el rey de Israel. En otras palabras, que el mensaje constaba de estos dos temas, de un reino teocrático y que quien lo dirige es el rey de Israel, que este es Josué. Alguno pudiese decir, bueno, pero ¿por qué aclararlo? Claro que tenemos que aclararlo, porque esta es una edición que hemos realizado en años recientes. Cuando la gente escucha por ahí el mensaje de Dios que los discípulos hablaban, pues no faltará quien diga, de manera quizás para descontextualizar, que el mensaje es acerca de la salvación, entiéndase, ganarse un ticket y tener acceso en el reino del cielo, que literalmente vamos a vivir en las nubes. Entonces, cada vez, o sea, si fue la religión occidental con mucho más poder y alcance que transmitió que este es el mensaje de Dios en los escritos de los primeros discípulos, entonces el que lee, eso es lo que piensa. Los discípulos están convenciendo al resto de sus hermanos judíos de que tienen que creer en Jesús o en Yeshua o Josué para que puedan ganarse ese ticket, para que cuando mueran puedan ir al cielo y allí vivir el reino en los cielos, literalmente. Obviando que cielos es un eufemismo para hacer referencia al Todopoderoso. Y en este caso, entonces, pues nos hemos visto en la obligación de colocar entre corchetes para hacer referencia el mensaje acerca de qué es. Pero entre corchetes no me lo he inventado. Entre corchetes es una cita del libro de Hechos. Ahora no recuerdo exactamente la cita, se encuentra en las notas al pie de la página. Si mal no recuerdo, es el capítulo 8 de Hechos, donde el autor especifica que el mensaje de Dios, el mensaje del Todopoderoso, es acerca de el reino teocrático y de Josué como el rey de Israel. Así que esto crea el contexto para comprender una vez más todo de manera muy clara. Las citas siempre acuden a David porque David es como la imagen de el Mesías tan esperado. En este caso, en la persona de Josué de Nazaret. Excelente, Rap. Y sí, vuelvo a ratificar, las notas son de una gran ayuda para el estudiante, porque cuando encontramos este tipo de citas y de aclaratorias contextuales, generalmente en la cita, por ejemplo, no ve el numerito que aparece, el número 9, voy al número 9 en el pie de página y me dice que vaya a Hechos 12 para comprender el mensaje que se está exponiendo. Así que los invito, aquí no estamos mencionando todas las citas, todas las notas, porque verdaderamente no nos alcanzaría el tiempo.
Rabí, antes de pasar a otra sección, hay algo muy interesante que dice aquí: cuando acabaron la tefilá, tembló el lugar donde estaban reunidos y fueron llenos de influencia divina o de inspiración divina. ¿Qué evento ocurrió aquí que menciona justamente que el lugar tembló? Y sobre todo, vemos que nuevamente se vuelve a mencionar de que habían sido llenos de la influencia divina. Aparte de esto, hay que aclarar, se llena de la influencia divina una vez, varias veces, o diríamos, bueno, pero en lecturas anteriores vemos que recibieron la Ruach HaKodesh. Entonces, para los que no han entrado a las charlas anteriores, los invito nuevamente a verlas desde la primera reunión, ya que así como el tema que vamos a tocar ahora de influencia divina, también tocamos el término reino teocrático. Algunos nos están preguntando qué es eso. Ya Rabí en secciones anteriores lo hemos explicado y se ha explicado de forma muy detallada. Así que los invito a entrar para que no pierdan el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, Rabí, tembló, fueron llenos de influencia divina. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tan relevante mencionarlo? Es muy relevante y sobre todo en la literatura hebrea. Y por eso siempre hacemos énfasis de leer con lentes hebreos. Por supuesto que un lector, digamos, en días modernos que desconoce la mentalidad hebrea, los hebraísmos, las expresiones idiomáticas, diría, esto es una exageración. Es una exageración que tembló la tierra después de una oración. Y la realidad es que estamos ante lo que pudiésemos decir una figura retórica o literaria. El terremoto o el temblor en la tradición israelita, ya del Tanaj, fíjense, no estamos citando a literatura fuera del Tanaj, que también se emplea el terremoto o el temblor de tierra. Ya desde el Tanaj, la literatura hebrea nos transmite que esta es la tradición de los israelitas para pronunciar, para aludir a que la presencia divina se ha manifestado. Los terremotos, como dije, suelen percibirse en la literatura hebrea para ello, para hacer referencia a intervenciones divinas. Así que el temblor de tierra en este caso puede ser simplemente un elemento de la literatura rabínica, la literatura judía, algo así como dije, una figura retórica o figura literaria. Y les traigo varios ejemplos para confirmarlo. Éxodos 19-18, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el Sinaí, dice que el monte tembló, se estremeció y que Hashem descendió en fuego. Recuerden, mencionamos el fuego cuando hablamos de Pentecostés como una manifestación de la divinidad en la literatura hebrea. Pues acá el temblor significa lo mismo y dice que Hashem descendió. La pregunta es, ¿cómo es que descendió? Si después dice el texto de Éxodos que nadie vio figura alguna. Así que hay que tomar en cuenta siempre las figuras retóricas, la manera en que los judíos antiguos escribían. También el libro de Jueces, en el capítulo 5, el verso 4, donde se recopila el cántico de Deborah y Barak, dice también el texto, obviamente esa es una composición poética, dice, cuando Hashem, dice, se fue de los campos, cuando vino a Seir, se fue de los campos de Edom, la tierra tembló. En otras palabras, tierra temblar quizás no sea necesariamente literal como debe comprenderlo el lector de nuestros días, sino que la referencia es a que Hashem se ha manifestado, la asistencia divina, la manifestación divina está presente. Por esto es que sigue diciendo el texto lo que mencionaba el apreciado maestro Immanuel, que fueron llenos de inspiración divina, porque no es que no la tenían antes, sino que la inspiración divina puede venir una y otra vez en términos de habla. El Todopoderoso se manifiesta en nuestro mundo desde la concepción hebrea respetuosa como la influencia divina. A veces se le dice el Ruach Hashem, el espíritu de Hashem, que es el poder o la influencia de Hashem, pero para mantener esa distancia con la divinidad se le dice Ruach HaKodesh, la inspiración divina o la palabra del Eterno, y es que el Eterno influye en nuestro mundo a través del habla, como los profetas o la gente inspirada o los escritos inspirados. Y es el contexto. Dice seguido a esta manifestación con el temblor de tierra,
que exponían abiertamente el mensaje. Así que podemos ver que la inspiración divina se manifiesta en ellos para darles más facilidad de comunicación, porque a fin de cuentas, el profeta, como mencionamos en la semana pasada, la función esencial del profeta es tener capacidad de transmitir un mensaje. Excelente, ¿verdad? Yo siempre veía que hay muchos recursos figurativos o retóricos y le quería hacer una pregunta, quizás está fuera de contexto, pero hoy en día por medio de lo que llaman lenguaje de ramas, Kabbalah, Midrash o Sot, podríamos llegar a decir, bueno, tierra viene de Eres, comparte la raíz con razón, voluntad. Temblar significa agitar o moverse, no necesariamente tiene que ser un movimiento de tierra. Entonces podríamos utilizar que temblor se refiere a una agitación del espíritu de las personas, de que conmocionó, de que allí con los eventos que ocurrieron hubo una movilidad de personas. O sea, ¿se podrían hacer este tipo de interpretaciones con un texto del siglo I o simplemente son con el objetivo quizás de expandir un poco más el mensaje y darle una mayor profundidad? ¿Qué opina usted de esto? Habría que ver, para hablar con propiedad y decir, bueno, Abdiel dijo esto o aquello, habría obviamente que ver las bases, habría que ver la evidencia, si en el primer siglo se empleaba. Aunque se emplee o no, hay que comprender que el mundo judío no se estancó, ni se estancó con la recepción de la Torá, ni se estancó en el primer siglo con la manifestación de Josué, ni se ha estancado nunca. La vida de la Torá es una vida, es como dice el texto, la palabra, vida, vitalidad. Así que por eso es que la vida judía o la expresión del texto de la Torá es vívido y ha ido generando nuevas ideas, nuevos temas inspiracionales como el que menciona acá, donde se toman cada una de las letras quizás que componen una palabra para traer un mensaje nuevo, refrescante, que haga reflexionar y que inspire al lector. Así que de poder decirle que en el primer siglo se podía interpretar así, no lo sé, pero yo creo que es muy probable. Es una interpretación muy probable porque ya desde el primer siglo sí tenemos la evidencia de un análisis de los términos en hebreo por su valor numérico y también la separación, digamos, una palabra como Eretz, la separación de una palabra en este caso que tiene 3 letras, y buscarle un significado a cada una de esas 3 letras que pueda exponer un significado más completo del término, en este caso, Eretz. Así que sí es muy posible que en el primer siglo se pudiese comprender los términos de esa manera que expones. Excelente, Rap. Bueno, vamos a seguir entonces con el punto 216, que está muy interesante esta historia. Estamos estudiando el libro de Hechos como nunca, detallándolo, contextualizándolo. De verdad que todos los que sigan estos encuentros, al terminar el libro, van a tener un panorama muy distinto al que teníamos antes sobre el movimiento de los narrativos. Entonces, punto 216 se titula Vida interna de la comunidad en Jerusalén. No sé si está para compartir en pantalla, Rap, o... Permítame, sí, un momento, por favor. Para que sigan la lectura los Javerín, ¿ok? Vida interna en la comunidad de Jerusalén. Todos los seguidores de Yehoshua tenían una estrecha unión de pensamiento y conducta. Ninguno decía que sus bienes fueran solamente suyos, sino que tenían todo en común. Con gran autoridad, los emisarios daban testimonio de la resurrección de Adoneinu, Yehoshua, rey de Israel. Extraordinaria era la lealtad recíproca que existía entre todos ellos, pues no había ningún necesitado. Todos los que eran propietarios de tierras o casas, cuando las vendían, llevaban a la comunidad el valor de lo vendido y lo depositaban a los pies de los emisarios y se distribuía según su necesidad. Este texto verdaderamente también es extraordinario porque no solamente nos muestra cómo convivían los discípulos en aquel tiempo, sino que también nos dan una enseñanza, ejemplo a seguir en nuestras comunidades. Aquí vemos entonces que se habla de la vida
comunitaria, una estrecha unión de pensamiento y conducta. Quisiera tocar este tema justamente trasladándolo a nuestro día. Dice pensamiento y conducta, y en las notas menciona que estrecha unión de pensamiento y conducta dice literalmente como corazón, ser uno. Es un hebraísmo. El corazón, lev, representa lo intelectual, y el ser o la vida, nefesh, la conducta. Entonces, fíjense, los seguidores de un rab deben tener una unión en pensamiento y en conducta. Esto nos enseña que actualmente también, como identificándonos como Nazratín, seguidores de Rabbi Yehoshua ben Nazrat, alrededor de lo que es nuestra intelectualidad, o sea, nuestro pensamiento basado en la Torá, y nuestras acciones deberían ser parecidas. O sea, los que están en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela, a pesar de que tenemos contextos geográficos diferentes, hasta climáticos, que nos hacen vestirnos quizás un poco distintos, pero lo que habla de la conducta es justamente, en pocas palabras, nuestras acciones éticas conforme a la Torá. Y estas acciones tienen que ser coherentes a lo que nosotros decimos seguir, según a lo que pensamos, según a lo que nuestro Rabbi Yehoshua nos ha transmitido, los principios y los valores del movimiento Nazratín. Entonces esto lo traigo yo como reflexión, porque justamente los Talmidí Rishonim, como Rishonim, como primeros, son los que hacen ese camino, sientan esas bases del movimiento, lo que va a ser muchos siglos y miles de años después. Entonces tenemos que recurrir a estas bases sólidas para saber cómo nos podemos apegar unos con otros, unirnos, entablar lo que es la vida en comunidad, como una comunidad global, como un movimiento general, y no solamente nuestras comunidades locales. Entonces, Rabí, ¿qué nos hablaría usted sobre esto, lo que es la vida comunitaria, el concepto de gracia en contexto de la comunidad? Como lo traduce justamente acá, dice lealtad recíproca, pero en algunas traducciones dice literalmente gracia. ¿Qué nos dice sobre esto? Es interesante que lo hagas notar porque sí, yo sé que esta traducción quizás puede ser nueva para muchos. Si en los textos dice gracia, que la gracia era notable entre la comunidad, voy a leer literalmente el texto, dice, extraordinaria era la gracia que existía entre ellos. No había ningún necesitado. Entonces, ¿cuál es la idea? Detrás del vocablo que aparece, que acá hemos traducido como lealtad recíproca, que en la mayoría de las traducciones aparece como gracia, está el vocablo griego charis. Charis, que se traduce como favor, gracia, bondad, pero se enfoca casi siempre a algo que se hace sin ser merecido, como algo de gratis, algo que se hace no porque hiciste lo que tenías que haber hecho para ganártelo, no, se te dio simplemente porque se te dio. Pero esa realmente no, esa traducción no, no transmite de manera completa el significado del concepto hebreo detrás del griego charis. El concepto hebreo es gesed. Y ya cuando escuchamos el concepto gesed, si tenemos presente su significado de concepto, fíjense, porque hay veces que decimos, gesed significa bondad, amor, altruismo. No, hay que comprender el concepto, porque bien puede ser traducido gesed como gracia, como favor, como bondad, pero hay momentos en que gesed debe ser traducido como lealtad en un contexto de pacto, de alianza. Así que el énfasis que siempre hace Immanuel, tanto que me gusta que haga ese énfasis para crear contexto, no se trata de los términos con que se traduzca una palabra, sino del concepto detrás del término. Y eso que quiero que comprendamos, porque el concepto gesed o charis en griego se va a emplear una y otra vez en el texto. Así que hoy vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para aclarar el concepto. Gesed. ¿Qué significa gesed? Sí, ya dije altruismo, bondad, gracia, pero no logran expresar el concepto en sentido general. Me explico. El contexto acá dice el texto, leo una vez más,
una estrecha unión de pensamiento y conducta en un contexto comunitario. Y si vamos al mundo mediterráneo del primer siglo, pues ser parte de una comunidad implicaba grandes compromisos. No es la comunidad a la que tú asistes y como no te gusta, un día te enfadaste o no te gustó cómo habló el que está dirigiendo la comunidad, te retiraste. No, hay un compromiso entre todas las personas que conforman estas, digamos, reuniones sociales en el Mediterráneo, del cual Israel formaba parte. Así que tenían todo en común, dice el texto. Este es el contexto por el cual el autor dice, extraordinaria era la lealtad recíproca. Extraordinario era el gesed que existía entre todos. No es porque uno le daba al otro sin que el otro hiciera nada. No es porque uno le regalaba al otro las cosas de gratis. No, esa mentalidad es absurda en el primer siglo, en este contexto del Mediterráneo, es anacrónica. En una comunidad donde se vive bajo un acuerdo, bajo un pacto, todos tienen que ser responsables los unos de los otros. Así que estamos hablando de una lealtad, puede reflejarse en bondad, en compasión, en amor, en afecto, pero el concepto de lealtad y recíproca no puede desaparecer de nuestra mente cada vez que encontremos el concepto de Gesed o Charis en griego. Así que Gesed en concreto es una acción de lealtad bajo un contexto de acuerdo entre dos o más partes. Es la lealtad fraternal, obviamente, que una parte del pacto debe rendir, fíjese, debe rendir a la otra parte. Y generalmente esta acción, esta actitud de gesed, de bondad, de lealtad, era realizada o se esperaba que la realizara el socio o la persona en esta sociedad más pudiente en esta relación de pacto. En el pacto que Hashem hizo con el pueblo de Israel, siempre Hashem es el que tiene gesed del pueblo. ¿Por qué? Porque es el que tiene más, digamos, más poder, es más pudiente Hashem en comparación con el pueblo bajo este concepto de alianza. Por lo tanto, Gesed está enmarcada por la reciprocidad, por la fraternidad y la lealtad. Fíjense qué diferentes son estas palabras que dibujan el concepto de Gesed al concepto fantasioso, religioso, modernista, extraño al concepto judío del primer siglo como gracias, todo es de gracia, todo es porque, aunque no te lo merezca, te lo vamos a dar, porque no tienes que hacer nada para ganártelo. No, es un favor divino. Ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque, aunque en efecto, repito, el favor divino puede dársele a alguien sin haber creado todo lo necesario, el mérito necesario, pero debe de haber creado cierto mérito, debe de haber hecho su parte, y es por eso que forma parte de una fraternidad, de una asociación. Si no tiene el mérito necesario para formar parte de una comunidad, obviamente no se le va a dar oportunidad de recibir el beneficio. Estamos hablando de una comunidad y finalizo con esto, un ejemplo clásico, para que no diga, bueno, ¿cuál es el ejemplo? El clásico, el de la Torá, nuestra fuente. Antes de morir Jacob, ¿recuerdan? Jacob llama nada más y nada menos que a su hijo más pudiente, Yosef, estando en Egipto, y le dice, Yosef, no me entierres en Egipto. Yo quiero ser sepultado con mis padres en la tierra de Canaán. Y dice en hebreo, Asita imadi Gesed. Le dice Jacob, el padre, a su hijo Yosef, haz un acto de bondad, haz un acto de caridad, haz una gracia para conmigo. No, no pueden ser las palabras de un padre para con su hijo en este contexto de hace miles de años atrás. No, lo que le está pidiendo es que cumpla con su rol de pacto, de alianza. La familia es una alianza para el concepto antiguo. Así que lo que le está pidiendo es que cumpla con su rol de hijo más poderoso en esta alianza familiar
y que cumpla con su lealtad fraternal, como siendo el más pudiente, que entonces sea el encargue en él llevar sus huesos y ser sepultado en la tierra de Canaán. Excelente, Rap. Justamente a ese concepto es que quería que... Ha tenido un delay, nuestro apreciado maestro. Vamos a esperar unos segundos para ver si se puede reincorporar. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Bien, se ha desconectado sin querer, pero lo tendremos de regreso en unos breves minutos. Así que les pido paciencia. Mientras tanto, yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarles un saludo a todos aquellos que nos acompañan en vivo. Acá se encuentra nuestra apreciada Doris Hadassah, Hemerson, Argenis, apreciado Argenis Arcila, Elizabeth Velázquez, Carmen Antonia, Cristina Sausa, estimada, Vargas, nuestro apreciado Mijael, Ángel Miguel, desde Chile, Rivka Vargas, Jonathan Peñalosa, estimado, qué bueno saber que nos acompaña en vivo, nuestra apreciada Javerá, Ayekara, Tomasa Villalobos, Yoshiau Aguilar, Juana Alzamora, tenemos a nuestra apreciada también Viviana Elba, Emilio Pacheco, Elvin Peña, Ariel Ben Sadik, apreciado, qué bueno saber que nos acompaña también en vivo, Samuel Torres, bienvenido, Elizabeth Maldonado, un saludo a todos, son tantos que estoy tratando de ver sus nombres, John Mario Betancur, bienvenido, Miller Alexander, saludos, Micaelo Ruz, bueno, ya lo mencionaba anteriormente, Elvira Herrera, Karina, Frankel y Estella, Joshua Ben Levi, John Mario, Elvin Peña, bueno, ya mencionado. Acá tenemos a nuestro maestro Emmanuel que está de regreso. Acá lo añadimos. Un saludo, estimado AJGD, siempre está presente. Olvido su nombre de repente. Bienvenido, apreciado Emmanuel. Estaba esperando por su persona, así que no nos adelantamos en nada. Me autosaboteé con la computadora, la apagué sin querer. No, decía que el tema que usted explicaba era muy interesante sobre la lealtad recíproca, porque justamente en hebreo la palabra garantía se dice arbut, y se dice, algunos sabios en la antigüedad enseñaban de que esto era ser garante uno del otro. Y hay una enseñanza de Abbott que justamente me gusta siempre traer la colación a nuestro grupo de estudio. Y encalza justamente con lo que usted menciona, porque lo que usted menciona es el espíritu de la Torá, que no es una enseñanza que inventó alguien de la nada, sino que es el espíritu de la Torá recogido por los discípulos y Rabbi Yehoshua. Entonces hay una frase de Abbott que dice, el que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. Entonces yo siempre decía en la comunidad que tú no puedes decir en la calle lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, porque te vas a quedar sin nada. La persona inmediatamente va a decir, bueno, dame todo lo tuyo porque lo mío es mío. Pero cuando se hace ese pacto entre dos javerín, entre dos personas que tengan, como dice el texto, una unidad en pensamiento y en conducta, aunque uno tenga más y el otro tenga menos, al yo decir lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, va a funcionar la vida comunitaria, porque el que da va a dar según lo que ve que la comunidad necesita para otorgarle a la comunidad, pero el que recibe tampoco va a abusar del que está dando. Y entonces vemos que esta lealtad recíproca es entre todos los factores, no solamente del que tiene, sino también del que tiene menos, pero también habita en la comunidad, da acorde a sus posibilidades y no va a recibir más de lo que requiere para no dañar a esa vida comunitaria. Este pensamiento, ¿verdad?, que es muy profundo, es elevado, porque yo creo que ese es, para allá nos quiere llevar la Torá, a esa vida comunitaria donde todos seamos garantes
de los unos por los otros. ¿Qué necesitas? Aquí está, pero con reciprocidad y sobre todo en lealtad. Y no sea como el pensamiento occidental donde vemos que limosna o creamos personas mártires donde unos son los que se sacrifican y los otros son los que reciben. De verdad que es muy bonito, profundo y digno de estudiar. No sé, Rap, si quiere mencionamos otro tópico de esta lectura o seguimos. Pudiéramos mencionarlo, pero antes quisiera, traíste una cita muy interesante de Pirkei Avot, que decías, el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Bueno, hacías otra cita porque es una mención donde se tratan los diferentes caracteres de los seres humanos. Sí, son varios. Exacto. Y entonces me hacía recordar aquella que dice, Sheli shelcha veshelcha shelcha. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Pero como bien decías, no debe ser la posición de una sola persona en la comunidad, no, que todos pensemos así, que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, pero que también el otro diga lo mismo. Y curiosamente, por esto me acordé, porque son dichos de Hillel, y él dice, el que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, es el Hasid. Hasid es la persona que aplica Gesed. Exactamente lo que estamos diciendo. Así que es una buena cita para confirmar todo esto que estamos diciendo. Una comunidad con Gesed es la que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. No en sentido egoísta, no para que otra persona venga, pues lo mío es mío y lo tuyo es mío, entonces me quedo con lo mío y me quedo con lo tuyo. Sería una interpretación absurda. La idea es que todos los miembros comunitarios tengamos ese pensamiento. Excelente. Gracias, Rap. Bueno, en este texto se menciona algo muy interesante y yo creo que ya con el tiempo que queda terminaríamos esta sesión de hoy. Dice, los emisarios daban testimonio de la resurrección de Adoneino y Yehoshua. Daban testimonio de la resurrección de Adoneino y Yehoshua. Entonces yo creo que es importante destacar la importancia de la resurrección dentro de este contexto mesianista que usted nos ha venido enseñando y el que nos habla la Tanaj. Recordábamos que se mencionó que una de las características que tenían los Sadoquín que no creían en la resurrección. Y algo también interesante, entonces algunos alegan, bueno, si los discípulos creían en la resurrección y los fariseos también, ¿acaso los discípulos eran fariseos? Y a eso también hemos mencionado. El hecho de que en la cultura hebrea muchos grupos de personas tengan los mismos textos sagrados, tengan los mismos profetas, tengan la misma cultura, puede llegar a que ciertos grupos pueden tener posturas parecidas y no necesariamente se implica de que tienen que ser adherentes de un movimiento u otro, porque siempre tratamos de encajar. Algunos quieren encajar a Yehoshua como un saduceo, otros quieren encajar a Yehoshua como un fariseo, otros como un celote, otros como la comunidad de los esenios. Y yo creo que también tenemos que ser muy claros y serios en esto. A la hora de estudiar la Tanaj, a la hora de estudiar la Torá, podemos encontrar que quizás ahorita un rabino está estudiando estos textos por primera vez en su vida y nunca ha tenido contacto con nosotros, pero lo hace bajo una mentalidad objetiva y tratando de ser acertado a la historia, y va a llegar a las mismas conclusiones. Y no puede venir alguien a decirle, no, es que le robó las ideas a Rabbi Agdiel, porque la inspiración divina, ya hemos hablado que está en los textos, está en la Torá, está justamente en buscar esa sabiduría divina. Entonces, Rabí, la importancia de este concepto de la resurrección, y sobre todo en este contexto mesianista de los discípulos de Rabbi Yehoshua, ¿qué nos habla al respecto? Sí, es un tema que va a estar siendo tocado, mencionado una y otra vez, y sobre todo por parte de los saduceos, para crear este confrontamiento entre los discípulos de Yehoshua, o contra los discípulos de Yehoshua, debo decir. Y hay que siempre recordar el concepto mesianista de la resurrección, es decir, analizar al Mesías como alguien resucitado o alguien que experimenta la resurrección. Quizás en nuestros días, obviamente, para la mayoría de los lectores que han sido influenciados por un judaísmo post-templo, y que de hecho estamos hablando ya de un judaísmo talmúdico que inicia
o que se estructura, mejor dicho, en el siglo V, donde lo que estás percibiendo en lo que sería Yehoshua, el Mesías, los discípulos, es simplemente una religión extraña. O sea, el judaísmo del siglo V, el judaísmo talmúdico, no tenía la menor idea de quién es Yehoshua, el Yehoshua histórico, el Yehoshua que enseñaron los primeros discípulos. En aquel momento, cuando ya la religión cristiana había sido instituida como religión del Imperio Romano, pues ya usted se puede imaginar el desprecio que esto había causado para las otras expresiones de vida judía. Así que lo que tenemos que analizar es entonces que si en nuestros días no se habla de un Mesías resucitado o con el potencial de ser uno de los que viene después de la muerte, es simplemente porque existe el objetivo de presentar un judaísmo o un Mesías que nada tenga que ver con lo que digan los discípulos de Josué. Entonces, si el cristianismo toma a pinceladas y crea su propia religión con ciertos mensajes de los escritos de los primeros discípulos, entonces hay quien no hace distinción entre el cristianismo y el mensaje de los discípulos de Josué. Pero si vamos al Talmud, en el propio Talmud, ahora no recuerdo la cita, pero es cuando se menciona quiénes son los posibles Mesías. Y se hace mención que si el Mesías está entre los vivos, sería Yehudá, como Yehudá Anasí, el compilador de la Mishnah. Y si el Mesías está entre los muertos, implicando que va a resucitar, sería como Daniel, el profeta Daniel. Así que está muy claro la posibilidad aún dentro de la literatura rabínica de un Mesías que viene a reinar tras la muerte. Bien, obviamente cuando nos trasladamos al primer siglo, nadie quiere ver un Mesías que va a redimirnos de la esclavitud, que va a acercarnos al Todopoderoso. Nadie quiere que ese Mesías muera, ¿cierto? Porque resurrección implica la muerte. Así que nadie está esperando o deseando un Mesías que muera. Mencionamos en charlas previas que existe en el tratado Sukkah, creo que en la página 52 A o B, la posibilidad de el Mashiach Ben Yosef muerto. Así que la idea de Mesías está muerto y resucitado se encuentra en el Talmud. Claro, entre muchas otras ideas mesianistas, quiero decir, o sea, el Mesías desde la perspectiva judía no es una sola fase, o dos, o tres, no, existen diferentes proyecciones de quién es el Mesías. Tomando esto en consideración, es muy probable que en el primer siglo existía también esta idea de el Mesías resucitado. Ahora, que la gente quería que su Mesías fuese a resucitar, obviamente nadie quería esto, nadie quería ver a su líder, a su rabino, al rey de Israel experimentando la muerte. Pero el mensaje de los discípulos es el siguiente: los textos del Tanaj apuntan precisamente a que el rey de Israel, elegido por designio divino, muere y resucita. Y es en esa resurrección donde él es entronado, donde es investido como rey. Y Josué, según los autores de los escritos de los primeros discípulos, precisamente le dice esto a Caifás, cuando éste le pregunta: ¿eres el Mashiach ben el Jai? ¿Eres el Mesías elegido por designio divino? Y Josué le dice: tú lo has dicho, pero además te digo que verán al Hijo del Todopoderoso. Esto significa rey elegido por designio divino. Recuerden, los reyes de Israel son llamados hijos de Dios, como Salomón, como David. Verán al rey de Israel elegido por designio divino sentado en la diestra del poder. ¿A qué hacía referencia Rabbi Josué? Ante Caifás, que lo está acusando que lo está encausando de muerte. Y Josué le dijo, en otras palabras: me vas a encausar de muerte, me van a matar, pero verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso. El mensaje estaba muy claro para el que estaba escuchando. Es que se iban a cumplir las palabras de el profeta
Daniel, donde habla de aquella figura como hijo de hombre siendo llevado al trono ante el anciano de días y siendo ahí entronado, recibiendo el poder, autoridad y dominio. Así que este es el contexto por el cual estamos leyendo, como Emanuel mencionaba, el énfasis que los discípulos hacen de la resurrección de Josué. Sin resurrección no hay Mashiach, rey de Israel. Lo que existe es un Mesías fallido. Por eso es que Saúl de Tarso escribe en una de sus correspondencias: sin la resurrección no hay esperanza. ¿Qué significa esto? Que si al Mashiach no ha resucitado, entonces es en vano la esperanza de un reino teocrático. Es decir, obviamente existían diferentes posiciones donde el Mesías no tiene que morir. Por lo tanto, presentar a un Mesías muerto era algo contradictorio, no era razonable, como era el caso de Saúl de Tarso. Él percibía que eso era una falsedad, una farsa, y es solamente cuando experimenta a Josué resucitado donde su vida es transformada. No olvidemos, con esto finalizo, el discurso en Hechos 2, el primer discurso de Simón Kefá al pueblo, y voy a citarlo. Exaltado, dice, Josué fue exaltado tras la muerte, exaltado a la diestra del Todopoderoso. Esta es una imagen literaria. Exaltado a la diestra del Todopoderoso, porque sentarse a la diestra de alguien significaba el segundo en mando. Así que ¿quién tiene el control del mundo? Hashem Itbaraj, el Todopoderoso. En lenguaje figurado, desde la literatura hebrea, el Mesías está a su diestra, es decir, a quien él delega el mando, el dominio. Y sigue diciendo Simón Kefá: habiendo recibido entonces la promesa de la influencia divina, es la que derramó y es la que ustedes ven y oyen. Porque David, fíjense el precedente, el rey, la imagen del Mashiach, David no ascendió a los cielos, pero David dice: el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que una vez más, la resurrección en contexto mesianista tiene que estar presente en todo el contexto. Cada vez que se habla de un Mesías, tiene que estar en contexto su vida eterna. Digamos que el Mashiach resucitó, recibe una nueva forma de vida, y esta, según nos comenta el texto de los profetas, es, según las palabras de Daniel, es vida la Netzach Netzachim, es decir, una vida que ya no va a ser marchitada nunca más. Sin esto, sin esta cualidad de vida del Mashiach, no puede categorizar, no puede, mejor dicho, no puede representar al verdadero rey de Israel. Y esto es sin mencionar todo lo otro que viene a colación, es decir, cómo el Mashiach es, según las palabras de los profetas, también el medio a través del cual el Eterno coloca la Torá en la mente y en el corazón de los hijos de Israel, y cómo previo a esto tiene que haber un pago por la culpa, y cómo viene el profeta Isaías a hablar del siervo sufriente. Es decir, todo esto en coordinación nos presentan a la imagen de Josué como el Mashiach que califica para ser el rey de Israel por designio divino. Excelente, Rab. Como dicen las palabras de los discípulos en la sección 2.4, al finalizar, a Yehoshua que ustedes ejecutaron en el madero, el Todopoderoso lo ha hecho rey legítimo, literalmente, Señor y Mashiach. Entonces justamente muere Yehoshua, pero es como que está resucitando como Yehoshua HaMashiach, rey de Israel, ratificado, porque hasta en ese momento estuvo cumpliendo profecías mesiánicas que lo validan como justamente como el Mashiach. Y esto es algo verdaderamente bárbaro, y por eso su resurrección es tan importante. Nos quedan unos minutos y quisiera tocar un tema así general. Yo sé que más adelante lo vamos a tocar. Este concepto de la resurrección hoy en día, que estamos en un mundo más racionalista, el racionalismo ha hecho que el mundo se aparte un poco de lo espiritual, ¿no?
Pero yo en lo personal, y todo lo que me conoce lo sabe, trato de engranar mucho esas dos vertientes, porque justamente es como traer esa espiritualidad a un plano físico donde lo puedas vivir. Nosotros podríamos también entender que este concepto de la resurrección se puede interpretar desde un punto de vista alegórico. Obviamente existe su literalidad y se cumplió en Yehoshua. Pero, por ejemplo, yo mencionaba a algunos estudiantes que a veces cuando la Torah dice la paga del pecado es la muerte, y veíamos como el pecado nos hace estar en una muerte espiritual, y Yehoshua dice que se llamará Yehoshua porque él liberará a mi pueblo sus iniquidades. Entonces, esas personas que estaban alejados del Creador teóricamente están en muerte espiritual, y lo que está en muerte espiritual y hace Teshuvah vuelve a la vida, y eso se puede entender entonces como una resurrección. Entonces podríamos nosotros experimentarlo y no solamente verlo como algo que va a pasar en que los huesos tornarán carne y volverán los muertos a la vida, sino que es la vida espiritual también, que continuamente tenemos que rescatar y renovar y cultivar. Y diariamente muchas personas están volviendo a la vida escuchando el mensaje de Yehoshua. ¿Sí es válido este tipo de interpretaciones? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, Yehoshua las emplea en muchas ocasiones, sobre todo en este libro que es tan simbólico y alegórico, llamado el libro de Juan. Ahí Yehoshua emplea este significado simbólico en muchas ocasiones, porque así como en español se habla de la resurrección de los muertos, en hebreo es lo mismo. Tehiyat hametim. Tehiyat significa hacer vivir, darle vitalidad a los muertos. Y como bien dice Immanuel, o sea, también Saúl lo emplea, cómo define a la gente con falta de vitalidad, de una vida con sentido, de una vida de Torah, de una vida de altruismo, de amor, de compañerismo, la identifica como muertos. Son muertos. Entonces, la manera de revivir es a través de comenzar a experimentar una vida con sentido. Por eso es que también tenemos las palabras de Estefanos o Esteban, que leeremos en las próximas charlas, donde dice: Moshe nos entregó palabras de vida, palabras de vitalidad, de Divrei Hayim. ¿Para cuándo se pueden experimentar estas palabras de vida que vitalizan al hombre? ¿Para después de morir? No. O sea, hay que comenzar, ese es el mensaje, porque los dos van de la mano. El alegórico y el literal van de la mano. Para poder experimentar lo que se le llama la resurrección física, donde el ser humano pueda ser revitalizado por el poder del Todopoderoso y pueda experimentar una vida así como nosotros en X tiempo, previo a ello, la persona tuvo que haber valorado el mundo donde vive. ¿Cómo? Con acciones altruistas, con gesed, con bondad, con altruismo, erradicando el mal de su propia vida, de su casa, de su sociedad, procurando construir una sociedad basada en los principios universales del respeto, de la justicia. Si no se hizo esto, la persona simplemente está diciendo: yo no valoro la vida verdadera. A mí lo que me interesa es comamos y bebamos, disfrutemos lo pasajero, que mañana moriremos. Es decir, no tiene esperanzas de una vida trascendental y lo manifiesta en su diario vivir. Entonces, nosotros nos consideramos personas con el potencial de adquirir una vida en el porvenir, porque hoy lo estamos experimentando con nuestro diario vivir. Excelente, todos estos conceptos de verdad que son maravillosos. Ahora cuando uno ve, incluso estudia ley, halajá, ya uno ve Tumá y Tahará como vida, muerte, y ve todo esto que la enseñanza de Yehoshua como que le da vida a todas estas prácticas que en cierto modo se ven como ritualistas y mecánicas. Ahora tenemos una concepción mucho más amplia que revitaliza, que las revive, que las vuelve a ser parte de la vida misma. De verdad que los invito a todos a seguir con este estudio. Yo creo que hasta aquí llegamos. Quiero despedirme primeramente. Gracias a Rabbi Agdiel por esta oportunidad, a todos los presentes, y verdaderamente que vivimos tiempos maravillosos. Gracias al Creador, a la tecnología. Estamos aquí reunidos, sentados, como si estuviésemos físicamente. Nos estamos ahorrando miles de dólares en viajar en avión, estando acá, entablando una conversación amena con todos los que están presentes. Así que los invito a seguir en estas hermosas charlas. Sus preguntas alimentan
y nos ayudan a guiarnos a la hora de desarrollar muchos temas. Así que sigan adelante, comentando, compartiendo los videos y muchas gracias y hasta la próxima. Shalom a todos. De igual manera, quiero expresar mi gratitud con ustedes por acompañarnos durante este periodo de 1 hora y ser fieles en cada transmisión que hacemos. Mi saludo sincero para ustedes y animarles a que nos acompañen Bezrat Hashem en la próxima semana y que no olviden de ingresar a naxtrateam.com, donde vamos a estar exponiendo en estas próximas semanas, ya que estamos cercanos a Pesaj, temática en relación a Pesaj, para prepararnos con antelación y poder disfrutar todos de una Pesaj kasher y sameach. Así que hasta muy pronto. Shalom.